Bueno, para mí es todo un gusto presentar a dos personas. A ella la conozco desde hace muchísimos años y sé de primera mano de la capacidad académica que ha desarrollado, y a él también lo conozco desde hace poco, pero también sé del trabajo profesional que ha hecho innovando, porque son gente joven y que en este país se está proponiendo cosas nuevas. Primero que nada, quiero presentarles al doctor Juan Carlos Moedano Salinas. Él es especialista en neuropsicología pediátrica y él va a hablar acerca de el tratamiento farmacológico en los trastornos del neurodesarrollo, y seguidito de él va a estar con nosotras la doctora Alejandra Lara Bazul. Ella es especialista en pediatría y su tema es pediatría en los trastornos del neurodesarrollo y el trabajo interdisciplinar. Voy a leer un poco de su currículum de ambos para que ustedes tengan mucho más claro a quiénes tenemos esta tarde. Que creo que ya están aquí conectados, si no, sí, ya vi por ahí al doctor Juan Carlos. Bueno, aquí está. Primero les voy a hablar un poco acerca de él. Él tiene la especialidad, como les decía, en neurología pediátrica del programa multicéntrico de residencias médicas del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud en el estado de Nuevo León. Es mención honorífica de excelencia como jefe de neurología pediátrica del 2022 al 2023. Está certificado por el Colegio Mexicano de Neurología. Tiene una especialidad en pediatría. Él estuvo en un programa multicéntrico de residencias médicas del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud, y es certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Como licenciatura, pues estudió medicina dentro de la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es profesor adjunto de la especialidad en neurología pediátrica del programa multicéntrico de residencias médicas del Tecnológico de Monterrey y tiene práctica clínica privada en la Clínica Diamante en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Y aprovechando, voy a presentarles a la doctora Alejandra Lara. Pues ella también tiene una especialidad en pediatría, como ya les había comentado. Ella estuvo en el programa multicéntrico de residencias médicas del Tecnológico de Monterrey y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Es certificada por el Colegio Mexicano de Certificaciones en Pediatría desde el 2019. Tiene la maestría internacional en nutrición y dietética por la Universidad Europea del Atlántico y UNINI. Pues estudió su licenciatura también en la Escuela Nacional de Medicina del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ella es médica adscrita al Hospital Militar Regional de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, también tiene práctica clínica privada todos los días con niños y con niñas en la Clínica Diamante desde Tuxtla Gutiérrez. Bienvenidos a los dos. Adelante, doctor Juan Carlos. Para que esté más grave. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un segundo. Ya, perdón, hay un poquito de dificultad técnica. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a este foro y felicidades a todos los psicólogos en su día, psicólogos y psicólogas. Bueno, ya me presentaron, soy el doctor Juan Carlos, soy neurólogo pediatra, graduado del Tecnológico de Monterrey, y hoy vamos a hablar del manejo farmacológico de pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Antes que nada, pues tenemos que hablar sobre qué es el desarrollo, y vamos a hablar también de otras generalidades antes de irnos directo al tratamiento. El desarrollo pues es un término que se refiere al crecimiento y la maduración neurológica de los pacientes, de las personas. Hay que tener en cuenta que es un continuo, es algo que inicia incluso desde la etapa prenatal, del periodo fetal, hasta que continúa a lo largo de la vida. Y en la práctica clínica tenemos la costumbre de percibirlo como una serie de hitos que se van alcanzando de una manera progresiva, pero hay que tener cuidado en no olvidar que cada uno de estos hitos o habilidades que se van desarrollando no nada más es de irlos completando
o que los vayan alcanzando, sino ver la repercusión que pueden tener entre sí, porque es un proceso integrativo. Los hitos de un ámbito nos pueden afectar en los demás. Tradicionalmente el desarrollo va de 6 áreas, que son el motor grueso, el motor fino, el lenguaje, tanto receptivo como expresivo, la resolución de problemas y las habilidades sociales adaptativas. Entonces, ¿qué son los trastornos de neurodesarrollo? Este término es un término paraguas que incluye a varios trastornos o condiciones que son diferentes, que comparten ciertos rasgos y principios que van a tener como consecuencia un déficit o una disfunción persistente o crónica a lo largo de la vida en estas funciones que hemos mencionado. Como podemos ver en esa imagen, pues vamos a agrupar a los trastornos de discapacidad intelectual, de trastorno de espectro autista, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, de los trastornos de la motricidad y de los trastornos del aprendizaje dentro de esta categoría de trastornos del neurodesarrollo. Ahora, los trastornos del neurodesarrollo, como les mencionaba, comparten características. Son causados por factores tanto genéticos como ambientales que interactúan entre sí. Sí existe un componente alto de heredabilidad, hay antecedentes heredofamiliares en muchos de nuestros pacientes, pero no nada más se ha catalogado como que sean de una etiología o una causa genética nada más. Estos trastornos se manifiestan, ahí como menciona la tabla, un inicio precoz, empiezan a manifestarse desde la infancia, por cambios que están predispuestos también en la fisiología, en los neurotransmisores, en la forma en la que está estructurada nuestro sistema nervioso, el cerebro. Y algo muy importante que hay que recordar es que todos estos trastornos de neurodesarrollo comparten rasgos e incluso comparten otros. Un paciente con un solo trastorno puede tener otros trastornos, lo que llamamos como comorbididad e incluso multicomorbilidad, por lo que es común que veamos que hay rasgos de otro trastorno o incluso completan el diagnóstico de otro trastorno, y eso hace difícil pues el manejo o la aceptación incluso del manejo que requieren los pacientes. Ahora, ¿cómo clasificamos los trastornos de neurodesarrollo? Ya hablando un poquito más desde nuestra trinchera. Existen la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11 de la Organización de la Salud Mundial, de la OMS, que es el que está en naranja, y el Manual de Trastornos Mentales de DSM-5, su última versión, de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, antes de hablar cómo vienen clasificados, tenemos que recordar que ¿qué es lo importante de estas clasificaciones, por lo menos desde nuestro punto de vista médico? Hay que estar conscientes que el hecho de estar actualizando estas clasificaciones es para tener un lenguaje unificado y simplificar la forma en la que vamos a catalogar estos trastornos, padecimientos y demás patologías que puedan llegar, están incluidas en nuestras clasificaciones. Y algo bien importante es, como se mencionaba antes, es que son de carácter transitorio. Que estas sean las últimas versiones de la clasificación no quiere decir que no se van a cambiar. Se actualizan cada cierto tiempo, cambian incluso estas clasificaciones, como veíamos de la clasificación del DSM-4 al DSM-5, conforme se va viendo el avance que se logra en el abordaje multidisciplinario. Y también bien importante que aunque en estos manuales vienen los criterios diagnósticos, no vienen causas etiológicas, y de hecho por eso es que las actualizaciones a veces van cambiando o se tienen que ajustar, porque han habido en los últimos 10, 15 años grandes avances en las etiologías, sobre todo en el área de la genética o la neurogenética. Ahora, estas tablitas son como vienen clasificados los trastornos de neurodesarrollo dentro del lado izquierdo, los del CIE-11, y dentro del lado derecho, los del DSM-5. Como les mencionaba al principio, los trastornos de desarrollo intelectual o la discapacidad intelectual, catalogándolos por grado de severidad, y obviamente no vamos a ir hablando ahorita de cada uno de los criterios, para eso están los manuales, si no tendríamos que dar varias pláticas al respecto de cada uno de estos trastornos, pero saber cómo están clasificados, y lo más común es que usemos el DSM-5. Tenemos los trastornos de la comunicación, donde están los trastornos de lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de fluidez o tartamudeo, el trastorno de la comunicación social o pragmático, el trastorno del espectro autista, como veíamos en esta última clasificación, lo que antes era el trastorno
generalizado de desarrollo, síndrome de Asperger, se incluyeron dentro de esta categoría de trastorno de espectro autista. También tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en sus 3 variantes o subtipos, el tipo combinado, el tipo de predominio inatento, el tipo de predominio hiperactivo. Como podemos ver, estas clasificaciones solo tratan de poner de una manera simplificada qué diagnóstico es y ponerle descriptores en cuanto a severidad y comorbilidades que puedan llegar a presentar. Los trastornos específicos del aprendizaje, donde están los dislexia, discalculia, problemas de la escritura, de la lectura. Y tenemos los trastornos motores, donde aquí sí hay una diferencia pequeña entre el CIE-11 y el DSM-5, en donde en el DSM-5 los incluye todos dentro de trastornos motores, en el CIE-11 están cada uno por su propia clasificación, pero volvemos a lo mismo. Si se va a manejar una clasificación, hay que apegarnos ya sea al CIE-11 o al DSM-5, y esto con fines en el manejo multidisciplinario que vamos a hablar más adelante, para que todos estemos en la misma página. Yo le estoy proporcionando este diagnóstico por estos criterios, me comunico con el resto del equipo multidisciplinario, con los psicólogos, con los neuropsicólogos, psiquiatras, terapistas, los padres de familia, para que todos tengamos una misma página de qué es lo que estamos viendo, que al fin y al cabo esto es lo que es relevante de las clasificaciones, qué estamos observando todos en los ambientes en donde se desarrollan los pacientes, en este caso los niños y niñas, y poder llegar a un tratamiento oportuno que nos ofrezca una mejor calidad de vida. Ahora, respecto a la epidemiología de los trastornos de neurodesarrollo, yo creo que todos hemos escuchado que hay diferentes puntos de vista en donde ahora hay más casos o hay menos casos en ciertas regiones, o qué está pasando con todo este aumento o disminución en la frecuencia de los diagnósticos. Por eso este diagrama que les puse de sobrediagnosticado e infradiagnosticado. Y bueno, todo esto puede radicar, a la fecha no hay estadística, muy buena estadística o estadística muy certera en ciertas regiones y en ciertas áreas, como por ejemplo en nuestro país. Y esto se debe a que han habido cambios en las clasificaciones, entonces la estadística que teníamos clasificada dentro de criterios anteriores ahora no corresponden tanto con los criterios y hay que resolver esa situación, se van a catalogar de qué forma. Hay diversidad en la metodología de los estudios epidemiológicos, y lo más importante en el último engrane que ahí les puse, el contexto sociocultural. Como se mencionaban en otras pláticas, bueno, para mí como papá no me parece que haya nada mal, no lo llevo a valorar, o en el abordaje no se realizaron todas las pesquisas o tamizajes que se tienen que hacer, o en otras áreas en donde hay más acceso de información, más apoyo en el diagnóstico y por lo tanto se están detectando más casos. Entonces todo esto contribuye a que haya esta duda en la sociedad en cuanto hay más casos, hay menos casos, ¿por qué ahora hay muchos más casos? Y bueno, lo que sí podemos comentar, buscando literatura tanto internacional como nacional, es que a nivel internacional se estima que entre el 10 y el 20% de todos los pacientes pediátricos tienen un trastorno de neurodesarrollo. En México, de acuerdo a la encuesta nacional de discapacidades de NADI de 2014, se reportaron 39 millones de niños, de los cuales 28 millones están entre la edad de 5 a 14 años, y de estos 1.9% tiene alguna discapacidad profunda, 4.7% alguna limitación para su vida cotidiana, y 6.5% tiene síntomas que pueden entrar dentro de diversos trastornos de neurodesarrollo. Entonces, más o menos a la par de lo que se reporta a nivel internacional, esto nos trae, ¿qué significan todos estos números? Pues que tenemos que estar ahí pendiente tanto los papás, las familias, todo el equipo multidisciplinario, médicos, pediatras, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, en saber que este es un problema prevalente, es algo importante y que tiene un impacto en la calidad de vida de nuestros niños. Y en un futuro en la calidad de vida de pues, los adultos, todos los niños se convierten en adultos, entonces tenemos que estar atentos. Otros datos estadísticos de esta tabla, las prevalencias varían por región, este es un estudio, si no me equivoco, fue de Chile, las prevalencias son más o menos similares en varias regiones de Latinoamérica y de Europa, pero de esta tabla lo importante, los que les quiero mencionar, tres columnas, en donde podemos ver que cada uno de estos trastornos de neurodesarrollo
tienen un grado importante de comorbilidades, no nada más dentro de los trastornos de neurodesarrollo, como la columna en medio, cada uno de estos trastornos, por ejemplo, en la primera columna, discapacidad intelectual, hay una incidencia de trastornos de déficit de atención, del espectro autista, de movimientos estereotípicos, pero también hay otros trastornos, otras comorbilidades, tanto neurológicas como psiquiátricas, como médicas, en que tenemos que estar al pendiente, y esa es la importancia de la valoración multidisciplinaria, porque pueden tener epilepsia, parálisis cerebral infantil, trastornos de sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de la conducta, y las incidencias están alrededor de 30-40% en algunas series de estudios. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas comorbilidades y el ambiente en el que se desenvuelven los niños, como se mencionaba hace rato, este síntoma de ansiedad, ¿a qué se debe? O este síntoma de alimentación, ¿a qué se debe? Y tenemos que centrarnos en una valoración amplia de estos trastornos. Entonces, como neuropediatría, ¿cómo abordamos a nuestros pacientes? Hay dos cosas que son muy importantes. Hay que recordar que los niños son niños. Todos los pacientes, tengan o no tengan un trastorno, algún otro tipo de enfermedad, patología, también tienen conductas propias de su edad. Y que no existe una receta de cocina para tratar a todos los pacientes. No todos necesitan tratamiento farmacológico, no todos necesitan un tratamiento farmacológico por mucho tiempo. Algunos sí, y en los casos en los que se requiere, pues hay que darlo. Pero incluso dentro de los que tienen una necesidad de un tratamiento farmacológico, no existe como una receta de cocina de vamos a dar esto, y lo que sigue. Se tiene que individualizar el manejo de cada paciente, se tiene que revalorar sobre la marcha el impacto que está teniendo este medicamento, tanto para bien como con efectos secundarios, y eso es lo que más adelante vamos a ver. ¿Cómo abordamos a los pacientes en la consulta? Tenemos que estar no nada más al pendiente, porque muchas veces nos llegan a los pacientes referidos o por la escuela, o por la familia, o por otros médicos, y nos llegan ya con una sospecha diagnóstica. Pero no por esa sospecha diagnóstica vamos a ignorar todo lo que tenemos que valorar, desde los antecedentes perinatales, este bebé fue prematuro, hubo alguna complicación a la hora del nacimiento, no hubo ninguna complicación, desde qué edad empezamos a ver una alteración en su desarrollo o neurodesarrollo, cómo fueron los hitos, a qué edad fue realizando cada una de sus habilidades que deberían. Y también otra cosa importante dentro del desarrollo no nada más es ver si estuvo alcanzando sus hitos de manera adecuada, sino el hecho de que haya una regresión o una pérdida de las habilidades que le llamamos regresión, porque eso también nos puede orientar a otras patologías. No nada más es lo alcanzó y sí lo hizo. Hay que saber, lo logró hacer y lo perdió. Hay que tomar en cuenta los factores sociales. ¿Por qué? Porque la ansiedad o la depresión o las dificultades académicas se pueden deber a otras cosas, por problemas en la dinámica familiar, problemas en la dinámica escolar, dentro de eso el bullying, el duelo por pérdidas en el ambiente familiar, los antecedentes heredofamiliares, porque ya vimos que es importante la heredabilidad de estos pacientes, y en la familia hay más pacientes que tengan el diagnóstico o que tengan una historia en donde destaquen rasgos de alguno de los síntomas de estos trastornos de neurodesarrollo. Y obviamente la exploración física es una pieza vital, sobre todo en el rol de neurología pediátrica. A la hora de hacer un diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo, nos tenemos que apoyar de los demás especialistas del área de la salud para la valoración de las pruebas neuropsicológicas, para confirmar diagnóstico mediante las pruebas que mencionaban al principio, el A2, el ADI en el caso del autismo. Pero la exploración física nos puede ayudar a detectar ciertos datos que a lo mejor nos orientan a que los síntomas que está presentando el paciente, que son sugestivos de un trastorno del neurodesarrollo, pudieran estar causados por alguna otra patología, algún síndrome genético, algún error innato del metabolismo, algo que no nada más nos deje tranquilos, aunque, bueno, tranquilos no es la mejor palabra, pero que nos deje con que, bueno, es un trastorno de neurodesarrollo. Ok, los trastornos del neurodesarrollo tienen una evolución relativamente estática, pero hay patologías que nos pueden mimetizar estos síntomas, y que son patologías que pueden ser progresivas, que pueden empeorar conforme avanza la edad a pesar de una intervención médica. Entonces, esa es una pieza muy importante a la hora de estar valorando un niño. Y
para no seguir explayando más en eso, ¿qué estudios? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tenemos que pedir si tenemos la sospecha clínica de que nuestro paciente tiene un trastorno del neurodesarrollo? Bueno, lo primero, en el primer nivel de atención, que más adelante la doctora Alejandra les va a platicar, es realizar pruebas de tamizaje o de pesquisa en la consulta. Hay pruebas cortas que están diseñadas para ser breves y darnos una alta sensibilidad y especificidad para detectar una sospecha de un trastorno de neurodesarrollo, que ya están integradas en las famosas citas de control de niño sano, pero bueno, eso nos va a hablar más la doctora. Y los niños que tienen una exploración neurológica normal o los niños que tienen un retraso global de desarrollo son los que sí requieren un estudio de neuroimagen, idealmente una resonancia simple de encéfalo, pero les digo, esto es después de una valoración, después de un abordaje individualizado. De acuerdo a los hallazgos clínicos, como les mencionaba en la diapositiva anterior, si tenemos una sospecha de un síndrome dismórfico, un síndrome genético, un error de metabolismo debido a los hallazgos de exploración, pues entonces tendremos que ir ampliando nuestro abordaje paraclínico. Y el último renglón muy importante, aunque ya tengamos un diagnóstico de algún trastorno de neurodesarrollo o de cualquier otro trastorno médico, siempre es importante en los seguimientos, ya sea el médico familiar, el psicólogo, cualquiera que esté viendo a un paciente, tener mucha atención y de manera intencionada buscar si no hay otras comorbilidades psicológicas, psiquiátricas, médicas, de comportamiento, porque es muy probable que van a existir y se van a detectar, y entre más pronto los detectemos, se puede empezar un tratamiento y un abordaje para mejorar la calidad de vida a largo plazo del paciente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de los trastornos de neurodesarrollo? Bien importante recordar, esto es solo una parte del manejo, es una parte no pequeña, pero no es la principal parte del tratamiento en los pacientes con trastornos del neurodesarrollo. Es importante recordar que no existe una cura como tal o un medicamento como tal que vaya a tratar esto. El tratamiento farmacológico va orientado principalmente a los síntomas de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo, cuando estos síntomas tienen una repercusión significativa en la calidad de vida del paciente o cuando no han mejorado con el abordaje inicial, que en la mayoría de los casos son las terapias, la que nuestros oyentes pues son los especialistas en los diferentes tipos de terapia. Esta tabla no la vamos a leer toda, nada más es para mencionar las opciones. Ahorita vamos a ir platicando a detalle. Pero tenemos los estimulantes, los no estimulantes, los antidepresivos, los antipsicóticos, los estabilizadores del estado de ánimo. Y bueno, toda esa tabla la podemos ir resumiendo de la siguiente manera. Para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad tenemos los fármacos estimulantes y los no estimulantes. Para el trastorno de espectro autista, para los síntomas nos sirven también los mismos que para el TDA, los antipsicóticos, los ansiolíticos. Para los trastornos de movimiento de la motricidad como los tics, la risperidona, que es un antipsicótico. Los trastornos de la coordinación, el piracetam. Trastornos de sueño, que es una comorbilidad de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos la melatonina. Para los pacientes que tienen como comorbilidad de epilepsia, los antiepilépticos, para ansiedad, depresión y agresividad, ansiolíticos, antidepresivos y antipsicóticos, cada uno orientado a sus síntomas. Y bueno, de todas estas opciones terapéuticas, ¿qué tenemos que saber? Tanto médicos como personal de las diferentes ramas del área de la salud. Los estimulantes son la primera elección en los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, de acuerdo a diferentes guías, como vemos en esta tabla. Perdón, ya no alcancé a traducirla, pero las guías británicas, las guías canadienses, las españolas, las alemanas, las mexicanas, ponen a los estimulantes como el metilfenidato como primera opción en niños mayores de 6 años. Y bueno, ¿qué significa todo esto? ¿O qué debemos saber o estar al pendiente como no somos neurólogos pediatras? Bueno, hay que saber cómo funcionan y hay que saber los efectos secundarios que pueden llegar a presentar y qué tenemos que estar al pendiente o preguntando al paciente para poder comunicarnos con el resto del equipo multidisciplinario. Yo estoy viendo esto en el paciente, puede ser por el medicamento o puede ser por otra causa. Entonces, los estimulantes aumentan los niveles sinápticos de dopamina y norepinefrina mediante el bloqueo de neurotransmisores. Eso ya es más de neurofarmacología. Pero ¿qué tenemos que estar al pendiente una vez que empezaron los medicamentos estimulantes como el metilfenidato a nuestros pacientes? Si está con una inhibición del apetito muy importante, si está teniendo problemas para conciliar el sueño, si está teniendo
taquicardia o aumento en la presión arterial, si está teniendo dolores de cabeza o dolor abdominal, pues pudieran ser por el medicamento, pueden ser por otras causas, pero en un paciente que lo está tomando hay que estar al pendiente. Hay mucha, a veces, renuencia o miedo o falta de información que no se da uno el tiempo de explicar a los pacientes cuáles efectos pueden tener a largo plazo en los niños, en mis hijos, respecto al uso de los medicamentos estimulantes. Se han hecho varios estudios, aquí los menciono de manera breve, sobre cosas que nos interesan: el crecimiento, la densidad mineral ósea, la talla adulta final y las consideraciones cardiológicas. Y se han estudiado en pacientes que han tomado estos medicamentos y se ha llegado a la conclusión que, ok, existe, por ejemplo, en el área de crecimiento una disminución en la velocidad de crecimiento y de ganancia de peso contra pacientes que no están tomando el medicamento, pero se ha llegado a la conclusión que a largo plazo no hay diferencias significativas en la talla y el peso adulto final. Sí se ha empezado a detectar que puede haber un mayor riesgo de osteopenia en pacientes que están tomando estimulantes. Sin embargo, tenemos que recordar que se necesitan más estudios, que tenemos que estar al pendiente como con cualquier otro niño que esté teniendo una alimentación adecuada, que no tenga otros factores que nos puedan predisponer a esto. Por ejemplo, en el caso de osteopenia, toma muchos refrescos, no tiene un aporte suficiente de calcio, ¿qué más puede estar contribuyendo? Y consideraciones cardiológicas, tener en cuenta, y ya debió haber sido valorado o valorarlo cuando nos llega a nosotros por primera vez, que la frecuencia cardíaca y la presión arterial están dentro de rangos para la edad para estos pacientes, y en el caso de los pacientes que tengan antecedentes familiares importantes o personales de algún trastorno cardiológico, valorarlo antes con cardiología antes de empezar el tratamiento. Y esto sirve para reforzar el punto: no se empiezan a ciegas o como una receta de cocina los tratamientos, hay que tener en cuenta todos los factores, todo el niño de una manera global. De los medicamentos no estimulantes como la atomoxetina, los recomendamos generalmente cuando el paciente no tolera o no acepta los estimulantes, o cuando no hay mejoría después de 6 semanas con los estimulantes. ¿Por qué? Porque hay que estar pendiente, no porque ya esté con un medicamento, si no vemos mejoría vamos a seguir igual. Se empieza un medicamento, se ajustan las dosis, y una vez después de cierto tiempo que no vemos una mejoría, tenemos que considerar ampliar nuestro tratamiento, porque cada niño reacciona diferente a cada medicamento. De las generalidades de los no estimulantes, hay que estar al pendiente de dolor de cabeza, insomnio, hiporexia, constipación. Y hay algo que tenemos que tomar muy en cuenta de una manera con mucho cuidado. Si leemos en internet, si leemos en las cajas de los medicamentos, vamos a ver que muchos medicamentos tienen un aumento de ideas suicidas. Nos espanta como padres de familia, nos espanta como médicos ver esta palabra, sobre todo a la hora de tratar niños. Sin embargo, las incidencias es del 0.4% y es solo, tenemos que darle un seguimiento. Al empezar el medicamento, tengo que empezar una cita de seguimiento en unas semanas para ver cómo va este paciente. Es un riesgo que se tiene que considerar, pero no es un riesgo que nos tenga que evitar o espantar como padres de familia. Tenemos que estar en contacto con los médicos, con los psicólogos, estar al pendiente de estos pacientes. Hay que estar al pendiente del crecimiento de nuestros niños. Otros medicamentos son los antipsicóticos, que hay varios tipos: primera generación, segunda generación. ¿Qué significa todo esto? Son diferentes tipos de medicamentos. Solo tenemos que estar al pendiente en los pacientes psiquiátricos cuáles están aprobados para qué tipo de trastorno. En el trastorno del espectro autista, que es de los trastornos del neurodesarrollo, tenemos las opciones de la risperidona y el aripiprazol, aprobados de uso directo por las diferentes agencias farmacológicas para pacientes de 5 o 6 años. Los demás medicamentos se pueden llegar a utilizar con el famoso uso off-label o, sirven para este tratamiento, no son de primera línea, los podemos llegar a utilizar. Y dentro de los antipsicóticos, ¿qué tenemos que estar al pendiente como padres, como médicos? Los efectos principales son ganancia de peso, sobre todo en la olanzapina. Los riesgos de prolongación del QT, que es una parte del ritmo cardíaco, que hay que estar al pendiente en los pacientes que tengan un antecedente importante, y el uso a largo plazo de medicamentos que puedan llegar a tener síntomas de extrapiramidalismo. Ahora, ¿suena a le va a pasar todo esto a mi hijo? No, son riesgos, hay que estar pendientes, hay que estar revalorando, hay que ajustar dosis. Lo que tenemos que estar haciendo, que podemos tomar como manejos y recomendaciones generales a la hora de empezar estos tratamientos, es: se empiezan en dosis terapéuticas bajas y se van ajustando progresivamente de una manera lenta.
No debemos suspender medicamentos de manera abrupta, no hay que quitarlos sin el apoyo o estar en contacto con los médicos. Evitar el uso de varios antipsicóticos al mismo tiempo, sí se pueden llegar a utilizar, pero hay que hacerlo de una manera cuidadosa y estar al pendiente del peso, la glucosa, los triglicéridos, el índice de masa corporal de nuestros pacientes. Esta es la misma, perdón. Y bueno, como conclusiones, estos trastornos de neurodesarrollo son frecuentes en la población pediátrica. Cada vez estamos diagnosticando más debido a que se han mejorado las técnicas de detección. Se ha hecho una mayor difusión de la información a los pacientes, a los cuidadores, a la familia, a la escuela. Entonces, hay que estar al pendiente ante esto, no tomarlo como que ahora todo lo consideramos como un trastorno de neurodesarrollo. No, pero tenemos que no dejar que los pacientes que tienen este tipo de trastornos enfrenten la vida sin el apoyo que requieren para llegar a tener una mejor calidad de vida. Hay que hacer los tamizajes, hay que tener una sospecha clínica alta y una sospecha también como profesores en el salón, derivarlo, no dejar pasar tiempo. En cuanto alguien tenga una sospecha, lo apropiado es referirlo para ampliar el abordaje y llegar a un diagnóstico. Y en el caso de que no se llegue a un diagnóstico bueno, no va a pasar nada malo porque se valore a este paciente. Diagnóstico oportuno, de tratamiento oportuno, va a mejorar la calidad de vida de los pacientes, va a mejorar la calidad de vida no solo del niño, sino de su núcleo cercano, de la familia, de la escuela, y a largo plazo, en un futuro, adultos. El tratamiento es multidisciplinario, neurología pediátrica y pediatría somos solo un engrane más del abordaje. El seguimiento principal, el apoyo principal, psicología, psiquiatría, terapistas, perdón. Y el tratamiento farmacológico va orientado a los síntomas asociados cuando estos síntomas generan una afección significativa, no nada más porque es un niño un poco inquieto o no porque tenga ciertos síntomas leves. Hay que tratar con medicamentos cuando esto ya no mejoró con terapia, cuando esto nos está generando problemas en la familia, problemas en la escuela, problemas en la autoestima de nuestros pacientes. Y tenemos que individualizar el tratamiento en nuestros niños y estar bien al pendientes, cuidadosos con los factores de riesgo que puedan tener para efectos secundarios o la presencia de efectos secundarios. Si no tolera el medicamento, tenemos que valorar ajustar ese medicamento. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que la información les haya sido de su agrado. Me pongo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Fíjate, ya estaba pensando mientras te escuchaba, porque bueno, yo me dedico a atender a niños en la consulta psicológica y de repente pues hacemos detecciones, a veces, muchas veces desde la entrevista empiezas a generar algunas hipótesis y te das algunos nortes o ideas de hacia dónde puede estar la situación que está relacionada con el menor. Y sí noto que las familias, los papás, las mamás, cuando tocamos el tema de neurología pediátrica o de paidopsiquiatría, ¿no? Ahí hay temas, ahí hay resistencias, el medicamento les asusta mucho a los padres, ¿no? Porque había una idea que se corrió de que no se puede tomar medicamento antes de los 6 años, incluso que no va a crecer normal, que va a tener problemas gástricos, que va a tener problemas en su desarrollo sexual, que van a haber problemas cognitivos. Y justamente es interesante que tú toques esto de los efectos secundarios y la alarma que causa, ¿no? De repente leer lo que está por ahí, ¿no? Y me pareció muy, muy interesante. Recuerden que estamos para darle voz al chat o si quieren pueden alzar su mano para hacer una pregunta. Adelante, Ana. Yo tengo una pregunta, porque creo que es una pregunta que también muchas veces los papás nos hacen, o que también a veces, igual colegas de repente hacen, ¿no? Una es, ¿cuándo enviar a un psiquiatra y cuándo enviar a un neuropediatra, doctor Carlos? Que es una pregunta que luego nos hacen, ¿no? Y también, ¿quién puede medicar? Porque, pues de repente, no sé si se acuerdan, hace unos años que había una escuela en México donde entraban y a todos en la mañana les daban un pedacito de Ritalin o un Ritalin, que son prácticas terribles, ¿no? Entonces, un poquito, doctor, para que nos pueda ampliar esa pregunta que a mí me la hacen mucho, ¿no? Sí, claro, con gusto. Cuando tenemos sospecha o se detecta, o alguien de la escuela, el papá, alguien ya nos sospecha que tiene un trastorno de neurodesarrollo del niño, o hay un retraso en el desarrollo, o algo más, el abordaje correcto siempre es referirlo a pediatría, a neuropediatría y a paidopsiquiatría.
¿En qué momento puede variar por factores como la disponibilidad de los servicios? No en todas las áreas tenemos, o en todas las ciudades o en todos los institutos tenemos todos los servicios disponibles o no son de acceso fácil. En lo personal, yo considero que cuando tenemos la sospecha y tenemos la limitación de que las citas estén muy diferidas, mandarlos al mismo tiempo, porque vamos a valorar diferentes cosas. El pediatra va a tomar en cuenta las cosas pediátricas, crecimiento, peso, desarrollo, otras comorbilidades, empezar tamizajes de otras patologías, por ejemplo, lo que mencionábamos, si hay problemas gastrointestinales, presión, ansiedad, talla baja, etcétera. El paido y psiquiatra o neuropsicología también van a realizar las pruebas neuropsicológicas para confirmar el diagnóstico, centrándonos en los trastornos de neurodesarrollo, por así decirlo. Y neurología pediátrica vamos a apoyar en corroborar si este es el diagnóstico, pero como mencionaba en la plática, vamos a valorar si estos síntomas, estos rasgos que nos están haciendo sospechar un trastorno de neurodesarrollo no se deben a otra patología, por ejemplo, errores innatos del metabolismo que afectan cómo se forma, cómo va madurando el cerebro, síndromes genéticos que pudieran tener otras patologías. Entonces, en lo personal yo considero que la referencia debería ser simultánea. Cada quien va a ir avanzando en lo que tiene que irle pidiendo al paciente y estar, sobre todo, también recalcar el punto de la comunicación multidisciplinaria, no nada más yo le traté esto, estar platicando, tratar al paciente, es centrado en el paciente del abordaje, entonces comunicarnos, oiga, el psicólogo me dijo esto, el psiquiatra me dijo esto, ya le hicieron estos estudios, qué más falta desde su trinchera, qué más necesitamos hacer. Entonces, a la hora de referencia, yo considero que sería oportuno mandarlos al mismo tiempo, obviamente teniendo en cuenta que cada cita va a ser en diferente tiempo. Y respecto a la segunda pregunta, ¿quién puede dar medicamento a los pacientes? Tanto psiquiatría como neurología pediátrica somos los indicados para iniciar el tratamiento farmacológico. También pediatría puede incluso empezar tratamiento farmacológico, no es algo exclusivo dentro del área de pediatría, no es exclusivo de la neurología pediátrica, pero sí tendría que comentar que a la hora de empezar un fármaco para estos trastornos de neurodesarrollo, como pediatras tenemos que apoyarnos en los neurólogos pediatras o en los psiquiatras, pero esos serían los tres profesionales que estarían calificados para empezar el tratamiento farmacológico en estos trastornos. Y también, doctor Carlos, yo tenía otra pregunta que es también algo que yo he escuchado muchísimo, incluso de colegas, ¿no? Que dicen, no le des medicamento porque se va a volver adicto, ¿no? Y también los papás muchas veces cuando van a un neurólogo o al psiquiatra y sugieren algún medicamento, hay un miedo muy grande a dar el medicamento cuando muchas veces es necesario, ¿no? ¿Qué les dirías a estos papás? O a esos colegas, también, porque también hay colegas, ¿no? Pues no, no hay evidencia de un riesgo de adicción o que el niño se vaya a ser dependiente, adicto a estos medicamentos. Estaba más asociada esta creencia con los estimulantes, sobre todo, pero no hay que tenerle miedo a los medicamentos, no causan adicción. Hay que estar, obviamente, un niño que empezamos un tratamiento farmacológico no es un niño que vamos a dejar de ver, hay que seguir en seguimiento. Pero no, vaya, no hay que tener de miedo a los medicamentos cuando se usan de forma adecuada y se les da seguimiento, no hay que tener miedo de que se van a hacer adictos. Lo que hay que considerar y lo que yo le platico a los papás de mis pacientes o a mis pacientes que ya son adolescentes o más, un poquito más grandes, los pacientes que tienen un trastorno de neurodesarrollo, que persisten con algún déficit en alguna de las áreas, que está teniendo un impacto en su calidad de vida en las diferentes esferas que ya mencionamos, pues es un paciente que requiere esta ayuda y no darle es igual de malo que si no le diéramos terapia, que si no le diéramos medicamentos. La analogía que se me ocurre en este momento es si tienes dolor de cabeza, no te voy a dejar sin algo para el dolor de cabeza porque vas a seguir con estos síntomas que te están afectando. Entonces, el tratamiento farmacológico, totalmente de acuerdo, no es para todos los pacientes, no es a fuerza, no es para toda la vida, pero es algo que cuando se necesita nos va a mejorar la vida. Si un paciente tiene un trastorno de desarrollo que le está impactando la vida, va a tener ansiedad, va a tener depresión, va a tener cuando sea adulto problemas en sus relaciones interpersonales con la pareja, con el trabajo, los jefes, etcétera. Entonces hay que apoyar a nuestros niños cuando lo requieren y por eso es importante hacer una valoración adecuada con los especialistas adecuados para cada uno de los aspectos de estos trastornos.
Gracias, doctor. Igual es Flor Domínguez, con la mano levantada, puede abrir su micrófono. Perdón, no Sí, vi en la diapositiva que la risperidona es un psicótico que está para los TDAH, pero si hay un niño, no, perdón, para los TEA. Si un niño con TDAH lo toma, ¿qué beneficio tiene? La risperidona es un antipsicótico, principalmente orientado a la agresividad y autoagresividad. Puede también mejorarnos un poquito la impulsividad, pero en el caso del trastorno de déficit de atención e hiperactividad no es un medicamento de primera línea. Para eso tenemos los estimulantes y no estimulantes como el metilfenidato y la atomoxetina. Vuelvo a lo mismo, se usa estos medicamentos para los síntomas. Si es un paciente con TDA pero que tiene agresividad, se pudiera considerar el uso. Hay que individualizarlo, hay que revisar caso por caso y saber los efectos secundarios que pudieran llegar a presentar. Pero decir, bueno, se lo di y por eso le va a pasar algo malo necesariamente, no. Pero vuelvo a lo mismo, individualizar caso por caso, revisar. Si consideraron dar de risperidona a un paciente con TDA, bueno, ¿por qué fue? ¿Es porque tiene síntomas o rasgos de otro de los trastornos? ¿Se nos está pasando diagnosticar otra comorbilidad? Hay que individualizar. Ok, gracias. Buenas tardes, perdón. No tengo la manita para marcar. Sí me gustaría comentarle algo. Fíjese que a mí sí me llama mucho la atención acerca de la cuestión de bueno, yo he escuchado hablar, le comentaba, yo soy docente, entonces no tengo tal vez el conocimiento con la cuestión de los farmacéuticos, pero sí me llama la atención esta parte de la maduración cerebral. ¿Hasta qué edad se puede dar ciertos farmacéuticos que no afecten en sí a la maduración cerebral? O más bien, ¿hasta qué edad se le podría proporcionar medicamentos? Porque me comentaban que la maduración cerebral de los niños había una cierta edad en la que ya no se les podía proporcionar un medicamento en el caso cuando tienen trastorno de TDAH. Ok. Los medicamentos, de manera global, tanto para el TDAH como para los demás trastornos del neurodesarrollo, tienen edades a partir de las cuales los podemos implementar, precisamente porque todos los fármacos se estudian, se hacen estudios en pacientes para ver efectos secundarios, ver respuesta terapéutica, si sí nos sirven. Entonces, de manera global, la mayoría de los fármacos están aprobados en pacientes mayores de 5 o 6 años, dependiendo cada uno de los medicamentos. Si nos pusiéramos a platicar de cada uno, nos llevaríamos muchísimas horas, pero así de manera global, 5 o 6 años, dependiendo del medicamento, se puede iniciar el tratamiento farmacológico. Es las edades a partir de las cuales están aprobados por las diferentes agencias farmacológicas internacionales que nos dan bueno, no el permiso, pero que nos dicen, a partir de esta edad es seguro usar el medicamento. Entonces, de manera general, 5 o 6 años. Y la otra parte de la pregunta, ¿a qué edad se lo tenemos que quitar? Varía de cada paciente. Si hay una mejoría de los síntomas, si ya mejoró con la terapia, si ya vemos que se está controlando el paciente y se puede empezar un retiro gradual del medicamento, eso ya es individual. Cada paciente, cada médico va a ir decidiendo a qué edad se puede quitar. A veces hay pruebas terapéuticas, y decimos así, de bueno, ya hemos visto una mejoría, ha avanzado con la terapia, vamos a intentar quitar el medicamento y ver cómo reacciona el paciente. Pero que haya una edad límite de que ya cumplió esta edad y hay que quitárselo, no. Muchas gracias. De nada. Pues doctor Carlos, muchísimas gracias por estar ahora aquí con nosotros. Creo que es un tema muy interesante y además un tema en lo que creo que si trabajamos con trastornos de neurodesarrollo, estamos cerca, pues debemos de estar informados, ¿no? Justamente para no caer en malas praxis y en consejos que no son correctos, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.